Muy buenos días, queridos amigos. Es una alegría para nosotros poder compartir nuevamente este Reavivados por su palabra, donde hoy vamos a meditar en el capítulo 129 del libro de Salmos. Así que quiero invitarte a abrir tu Biblia. Pero antes de darle lectura a la palabra de Dios ahí donde estás, quiero invitarte a hacer una oración. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, al meditar en tu palabra solamente podemos decirte que nos inspires a través del Espíritu Santo para poder comprender, para poder entender el mensaje de esperanza que hoy quieres darnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, ahora voy a pedirle a mi esposa Alejandra que pueda darle lectura a la palabra de Dios. Muy buenos días. Leo allí en Salmo 129. Dice así: Mucho me han angustiado desde mi juventud. Que lo repita ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no han logrado vencerme. Sobre la espalda me ha pasado el arado, abriéndome en ella profundos surcos. Pero el Señor, que es justo, me libró de las ataduras de los impíos. Que retrocedan avergonzados todos los que odian a Sión, que sean como la hierba en el techo, que antes de crecer se marchita, que no llenan las manos del segador, ni el regazo del que cosecha. Que al pasar nadie les diga: la bendición del Señor sea con ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Fíjate que el Salmos capítulo 129 pareciera ser como la otra cara de una misma moneda. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque el capítulo 128 de Salmos presenta un cuadro de prosperidad. Pero el capítulo 129, que es la meditación del día de hoy, nos muestra que el pueblo de Dios también sufre. Fíjate que en los versos del 1 al 4 vemos sufrimiento, vemos que el pueblo de Dios sufre, pero también vemos liberación. Fíjate que el verso 2 dice: mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no han logrado vencerme. En el fondo, este verso es una nota de victoria, en donde el salmista se sostiene. Me han angustiado, pero no han logrado vencerme. Y a pesar que en el verso 3 vemos que el pueblo de Dios sufre daño físico, donde dice sobre la espalda, dice, me pasaron el arado, abriéndome en ella profundos surcos. Presenta un daño físico tremendo. Pero a pesar de ese daño físico, no pudieron contra el pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el verso 4 dice claramente que el Señor es un Dios justo. Y dice: me libró de las ataduras de los impíos. Por lo tanto, estos versos, si bien es cierto, presentan sufrimiento, que el pueblo de Dios también sufre, pero muestran también la fidelidad de Dios. Muestran también el pacto de Dios con su pueblo. A pesar del sufrimiento, Dios libera a su pueblo. Pero el salmista también se sostiene en la fe al decir: pero no ha logrado vencerme. Y los versos del 5 al 8, nosotros podemos ver que el salmista aquí lo que quiere decir es que Dios defiende a su pueblo. Dios es quien intercede por su pueblo. Fíjate que en estos versos: que retrocedan avergonzados todos los que odian a Sión, que sean como la hierba en el techo, que antes de crecer se marchita, que no llena la mano del segador ni el regazo del que cosecha. Fíjate que esta es una oración, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que no es el salmista el que hace justicia con sus propias manos, sino que el salmista ora para que sea Dios quien defienda su causa, para que sea Dios quien le haga justicia. Por lo tanto, querido amigo, esta aparente victoria de los enemigos, ¿sabes cómo es? El salmista dice aquí: que sean como la hierba en el techo. Esta victoria aparente es temporal. Y el salmista, me gusta la figura que ocupa,
como la hierba que se planta en el techo de una casa. En el fondo es una hierba estéril, es una hierba que no va a dar fruto. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene tierra fértil, no tiene dónde echar raíces. Por lo tanto, esa victoria aparente es solamente temporal. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos va a hacer justicia, porque Dios va a defender nuestra causa. Esta victoria aparente va a llegar a un final, porque Dios va a hacer justicia a su pueblo. Y el salmista termina diciendo que al pasar nadie les diga: la bendición del Señor sea con ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Querido amigo, si estás pasando por un momento difícil, ten la plena confianza que este salmo te sirva para enfrentar el futuro, que va a llegar un momento en que Dios nos va a hacer justicia. Dios va a defender nuestra causa. Dios es fiel. Por lo tanto, confiemos en el Dios de la historia. Confiemos en nuestro Dios, porque es Dios quien tiene la última palabra. Que Dios te bendiga.